Bai Shabamba, Ei Shaba, Peina, Coina, Naame, Ayu, Magina, Agüero, PM, vende programa. Yande programa entero, vete, guapijaro, vaquera, vagina, atora, hermano, fuera. Ven aquí un pastor Billy Vázquez estaba coronel abogado, departamento de Itapúa, Peina, Yepita, Sombarete, me lleva pendiente, vean, Boajasao, Mapene, Peteña, abrazo, rompe espalda, a Peisha. Edición número 451, Lomitaja, te imagina de Cajatora, Juan capítulo 15, bella y queda con este día, ahora Lomita, Yañe Puruma, capítulo 15 de Juan, Lomita, Evangelio, nuestro amado Yacoshua Hamashia, según Juan, capítulo 15, de que, Pepe, Yacumbida, Hina. Eire teje epona hoa moiteo yelia beñandere te pure habe iro unsa sui sambo piro gañande ñandere te pujina ko a mensaje a bella topata hina Juan capítulo 15 igu topea igu toiterei Peisa veí ya me ñande aguilleñane aguinu yepita sombre te ñande nieve siempre pastor Sergio. Saludo mi hija, abrazo rompe espalda a toda la congregación bebejina oye reunía y a San Lorenzo Betel. Bueno, bella veí a Guille mamata pichacuera homo sanambia hina veñan en Viapua veí o parpiete grupo rupibe a Guille y imagina YouTube y imagina ya Facebook ja pebiloita o compartiendo video y te echan anga muy te echan anga muy video mi a esa upima y que ya veí o compartina a muy Telegram a pesar veí o correina WhatsApp vive a hoy llegué pastor Sergio debe a entero te pisar como sanambia hina vea cotembia po o parpiete guacoñane tatucha de cuella veja pesar veí ñande anetagua tapisa yero via pegua o imagínate ta ambuere supera un magia y viajando y pues bueno te imaginas más 595 985 162 975 vayan de Pumburico pegua la mitad bueno a pear pilaña de mensajito y opidirijo por oro no ya responde ya envía audio, estudio, y email la grupo fuera de pilla para mover oña de vea con ministerio Cadizatura. Pregunta y respuesta, consejería, ayuno, oración, nambrena. Al añadir de grupo ya de enseñanza, no, ahí es, no es nacional, no, es paraguayo. Upea otro y nada puede pedir ese es solamente paraguayo y bebé. Pea que sea adecuada aparte de pea inyección de esperanza dijera. Pea muy bebé paraguayo, argentino, muy un bebé asiático, centroamericano, nombre. Me ya se hina ahí hay un bebé grupo pero bandas a él se ambos eja ahí se vean tipo cada uno guarde copa y grupo ya eso es y tipo keila tipo iglesia tipo congregación tengo mi invitado de unión mi grupo a hacer parte de ese grupo bueno era inyección de esperanza pesajera la que inyecta la Torá de Yahweh y crea esperanza en las vidas de las personas, nueva expectativa ve porque no bueno en ese grupo y por eso hay cosas que allí parece la pechapota o sea pregunta la grupo Jave la andale y no gina o sea na responde y no gina enviarse privado ve pega con oñe por andunde grita al grupo porque de tanto grupo que a veces voy a pillar porque algunos oye puede ser la pregunta se avisa mensaje o sacarse vete dibujo y vete letra a y arroba y bebé que si que alguien os responde será él hace audio entonces sea jamás pues ya revisa pero hoy menos lo mitad responde o sea responde o sea por algo sé pero
no na pe indica y la se deja. Eso es imposible. Tengo que ver Chavisana porque justamente pues heavy allí unos cuantos grupos y vaya pota ya apitata mi ipa juveandi mi grupo ipa juveandi apitata. Es más todavía aquellos que son grupos de hermanos cristianos que me están invitando en sus grupos a aprovecharse ahí con anga o me esa oportunidad mi y la una pesa y con ya. Entonces amo apitata miandi porque ya ne catuve más por ese teléfono porque o ya era ya la grupo ve hija o la mensaje o que toda la hora acá rato vaciamos nandía aran brenda ja bloquea pequeño. Entonces upear upina algunos opinión la hacen ja puede pe grupo ja pues ni nadie puede porque generalmente hacen un pe grupo y la rey me llegue en algún grupo ya compartir la caída tora o miango o más chiquita entender ahora hacernos algún grupo y jare pues estar sin contacto, o sea, no más de la mensaje, o peso se avisan. Ya ya potatico responsable Pepe Pepe ya responsabilizada compartir jamás la grupo pela cabeza tora. Algunos quieren ser corresponsal representante de este programa en algunos grupos donde no está llegando. Algunos o mensajes si ese pastor Rojendú tal parte del programa o tal lo mitad me dijo ese permiso a compartir como no adelante ella ya eso entonces por lo menos si hay mopa jamás para ellos repartir la mensaje y si algunos no me dicen nada lo mismo entonces contarle que llegue el mensaje no yo gato esté la shake para no ya ende guaya bueno ¿qué más tenemos aquí? Por fin. Pues va a copiar ya. No, pero recuperamos. Está el tema de cuando se va la lunes no y pues la mensaje veamos a veces conte hoy pero son problemas técnicos, los problemas técnicos. Bueno, a ver ya lo mitad y yo en Duma pues hija torada del lunes. Llegó el miércoles. Iba. Agradecemos al padre, sí, que recuperaste vengo PM, güey. Bueno. A ver, sí, en todos los grupos, sí. Exactamente, pues oye repartido, cada hija torada del lunes, ya se recuperó los amigos. De Sahai no más hay donde Gurisha avisan de igual. Yo creo que en todos los grupos llamamos embargo. Esa yo un grupo no más genial que sube el lunes guarebe se avisa. Bueno, esa es cuando más ya ese veces está la antes de ponerle en el programa la comentario mamá que ya ni punuja ya jare y más ese porque no hay por invitando la refutación con la doña que está ahí mando hoy mimi llegué imagina hoy mimi llegué sí bueno Juan capítulo 15 versículo 1 en adelante. Vean OBTI este estudio acerca de la vid verdadera de Yeshua. Parral planta. Parral planta. Japo, sí, japo. Jape y mata principal. Esa es la vid verdadera. Hasheruka tu jaejina upe omba apoa. Ja homopotinha. Para labrador. Omba apoa homopotinha o abonar nambre. Eva ya topa con ave vea con versículo 1b. Heiro Yashua la para acá planta principal japores veo.
ha eupea, ha pehi hasheru, ha el hombre apua, ha el hombre potia, ha el anambre. O sea, oí dos sujetos. Uno, el Mashiach, que representa a la vida. Ya pillatan va erebai. La para planta y no. Ha otro y tú, o sea, dos sujetos, dos seres, que no es el mismo. Sheha shetua, a ver, ya por hacer un maraje y Yahshua. De irigina, she cogina la vida verdadera, hashe llegó cogina la el Padre. Hashe llegó la aña tende hashe yeje. Si Yahshua es la vida verdadera y si el Padre es el labrador, quiere decir que él, su Padre también cuida de él. Allá. Bueno. Ya arrancas cuando y ve 15.1. En todas las versiones a mañana curino no varía ahí. Sí. No varía ahí, vea. UPIG y bueno, algunos comentarios oigo a ver si el Mesías se compara a la vid y él entonces no se está comparando a Israel, porque también sabemos que Israel es el olivo. Bueno, paren con las MM que en todas las versiones está aquí, porque hoy por andúa no, hoy por con la Reina Valera vela, yo soy la vida verdadera, o tenía que ser otra planta, o tenía que ser olivo, o no, hoy por pero paren con las MM y ya explicada. Sí, la vid también es la parral planta, ingo Israel o representa solamente la olivo. También la vid, la planta de uva, parral, allá, ya eso es. También representaba a Israel. No, bueno, ya voy a saltarme la versículo. O sea que quiero aclarar nomás que 15.1 de Reina Valera en este caso hoy pona. A ver, lo mitad por andumi, hoy en dura moramoja, hoy cuajane, y yo la virgen. Si esta parte está bien, si no ya huipa, hoy pona, vea, hoy vimpe upecha, hoy latinoamericana, hoy pechan de ahí, hoy pona. También yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahí está, ese es el. En este caso mantiene el versículo ya es original. Hay por ahí variación y cambio. Bueno, responde para Maigo Beme la pregunta. Sí, él también representa, claro. A ver, y lo que no entiendo, algunos dice que el Mesías representa a la vid y que la vid representa a Israel. Lo que no entiendo es que si el Mesías representa al pueblo de Israel o vino a salvar a todo el mundo. Ahí va a ver la sea. Si el Mesías representa al pueblo de Israel o si vino a salvar a todo. Bueno, y ambas cosas, papá. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque el aniñan de esa hay que la función del Mashiach. Mashiach o hebreo, ve allá. Hañan de castellano, bella, eso es la Mesías allá. Oye, pues jugacue, ñanderu putumarangatube, que está ungido con el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que estaba ungido con el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y que tenía que representar al pueblo, que en ese momento era todo Israel cuando estaba delante del Padre con la sangre del sacrificio? El sumo sacerdote. Bueno, añade, oye, que Mashiach es sumo sacerdote, es por eso es ungido, Mashiach, ¿verdad? Está ungido. El sumo sacerdote era un Mashiach, era un ungido, ¿sí, papá? Ni de esa ahí veo mi término.
Entonces, cuando el Mesías dice que él es la vid, está representando a todo el pueblo israelita, a toda la tribu. A ver, algunos ahí, a los judíos ahí, no, a todas las tribus, ¿verdad? Entonces, y allí, en ese momento, él es Israel, porque en su lomo, en sus súplicas, en sus oraciones, en sus sacrificios, más todavía cuando él es el sacrificio, sumo sacerdote y sacrificio. O invitemos al pueblo o formata a la nación santa. Pero algo importante, pero no está la ocañiza. Para ese fuerza y güey, vean de cuál me voy para allá, rata, porque me están tirando comentarios que es. No, ya entendía, pea. Que la nación santa ahora cóbrete entera. No es congregación santa, es nación santa. Y si dice nación, quiere decir que este pueblo es una nación y este pueblo tiene un nombre. Esta nación tiene un nombre. Para la primera de Pedro 2, 9, 10. Es importante ya entenderlo, mira. Identidad ya de Yarecua. Do pilláis lo mita. No entendéis lo mita más baja. Nosotros tenemos que ser pueblo cados, pueblos santos. Japeaco, nación santa. Y primera de Pedro 2:9. Linaje escogido. Entonces, si es nación, esta nación del Padre, del Todopoderoso, tiene nombre. Va, esa era la teta ñanderu o creada que imbaera. Jamás mama tetame o muñepunua que o entrega la iñe. Hay mandamiento, la instrucción de la heredia. Israel se papa. Entonces va el oicoa, bebé. Cuando nosotros aceptamos al Mesías, allá, ñandella bueno, peago, o sea, aceptada peago Mesías. Bueno, al aceptar al Mesías, ñandella ya puede pedir pacto, pedir compromiso con el Padre, ya formado parte de su pueblo, pero ahora hay protocolo, ahora hay requisito. ¿Sí? Él es aceptando el Mesías, andella o andella salvo, pero no, cumplían los requisitos del pacto. Y que paitean mal la pacto, ¿ve? De ella pone, al aceptar al Mesías, estás entrando en el compromiso del pacto. Pero cuando entras en el pacto y estás listo para comprometerte y cumplir los mandamientos dentro del pacto, cuando vos te bautizas en el nombre de Yahshua HaMashiach, Hechos 2:38. Upeandera Jeremías 31, 31, 34. Ya pone ahí, PTI, pueblo santo, nación santa. La casa de Yahweh, el pueblo de Yahweh, Japare Copete Itera, Israel, Ñandengo israelita, porque somos descendencia de Abraham por la fe en el Mesías. Hechos 3, Gálatas 3:29. Entonces, diga tú ya negas la ñande nación, o si no ya negas la ñande nacionalidad, hayaye atribuir ñande BTI denominación. She bautista, she pentecostal, she alapina. No, dos payos pepe la tema. Ni en escalera, y dejo pitijan, angalan de nacionalidad verdadera. En el reino, tiene que ser israelita. Y Pablo, Efesios 2, 11, 12. Penigo, peimea que o cabe, napendeyay, estaban fuera de la ciudadanía. ¿De qué ciudadanía está hablando? Porque está hablando de los pactos, de la promesa, ¿de quién era? De Israel. De ellos son allá, los pactos, la promesa, veamos. Pero ahora están dentro. Ahí la pacto, la promesa, porque más como ciudadano israelita. Efesios 2:19, hijo, hágame con ciudadano, más. Esa es la con ciudadano. De Ivallegua, más. Israelita, más. De Alonitando pillay. De la llegamos y Romano 11, verso 17 y verso 24. Oye, eñan de olivo caabujahue, pero ya injertan en el buen olivo natural, jala, angueten lo y se inaugura. Olivo con la Israel, y no entendí que se va a Yeshua y parral, tico, o ya, huila de traducción, no, Israel es el olivo.
representa, la planta del olivo representa a la nación de Israel. Aunque el apóstol Pablo G.I., UPB Romano capítulo 11 verso 17 a 24 hay analizada por y guiñan de olivo cada injerta en el buen olivo natural. Mave a la Israel. Haya consumirla y sabia. A la alimento a la Israel la Torah, los mandamientos, las instrucciones del Padre. Allá. Entonces, upea llegó a alimento como pueblo del Padre Jacob Betei Tera, como nación santa, israelita, no denominación. A ni engañar, no, yo soy bautista, no, yo soy pentecostal, no, yo soy metodista, no, yo soy pedadista, amoadista, tecladista, no. Y llegan a la dista, pueblo. Entonces ya entendés por nada, vea. Amba, ese que upea como pueblo. No, a MAPM, Hecho 238, upea de Muingue en el pacto. Porque usted ya por la pacto, usted ya confesá. Ñandé, ya voy a viajar al Mesías, ya voy a viajar al Padre, haya confesar de pecado públicamente, hañandere shalomita, ayer ñe mongarayo y ñe pumio vejino. Apeñanemo la ministra la ministro del Padre y entonces eres bautizado o entonces haces la inmersión, o depende, en el nombre de Yahoshua Hamashiach, porque pesa por el mandamiento. Hecho 238. Apeñan de allí cuama porque ya ñemongueta pamaguri la verdadero bautismo va ella vaya. Ahora primera vez en dua pea y nambi punata. El burro ñemondilento a ella o batape pica y de joder. Burro saitelento ella ve y nambi ombo tampo tata y en va pelo y cuave. Sí, allá le copaite la versículo ya esa caja me la peaco Mateo 28 19 adultera hoja. Y otro versículo más también. Bueno, entonces ya entendemos, opea, el Mesías representa al pueblo santo delante del Padre. Upe sumo sacerdote, bien importante allá la ve, importante ya entender, ya lee ahí los 5 primeros libros, especialmente donde habla del sacerdote y su vestimenta. Esa va la amba europea anda en un ñande ñe monde jamás ya lo mitad po ñande pico mayi kwa se así ni para lo que ñande ya ñe monde tamba la ñande ko yipuru tamba la vestimenta y purua con mi sumo sacerdote un ñande con ñi ko te mo pa ñe me ñande ñi mento tiempo ya sengo ya segunda IBMP mañana para esa peñe monde la para ñe monde ja no ñande ya estudió para hecho 39 ñande ya estudiado pea porque UPB o esa candela esa para la vestimenta del sacerdote y UPB que la sacerdote ahora ya en el puede ver ya entiende la vestimenta de origina los nombres del pueblo de Yahweh. Entonces cada vez que la Iguazú sacerdote o que la en presencia de Yahweh con la sangre del sacrificio ya por la oración o intercede para el tema al pueblo, porque en ese momento él es el pueblo. Él representaba al pueblo y Aripaiteo en la pueblo, porque Jeseo en la Jera. Pelemina hecho, eso 39. La misma cosa vengo el Mesías Oyapo. Orecola sacerdocio de Melquisedec. Ya misma hebreo bella le más 7, 8, 9. Ya analizaron ahí. Y que no, el mundo ya no entra más con sangre de macho, de toro, ni de macho cabrío, ni un animal, sino juguete eres o intercedes añadereje, güey. Y que sí que es o cargar con todos nuestros nombres para interceder también. No solamente cargó con nuestro pecado, sí, cargó con nuestro pecado para que recibamos perdón por la transgresión de la ley, porque pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3.4. Primera de Juan 3.4, ve, indelante de pecado es transgredir el mandamiento del Todopoderoso. A ni pellece la upapotipa más, sino una pecabema. Si pecado es transgresión de la ley. Bueno. Entonces, hablando un poquito de la misión sacerdotal del Mesías, representando al pueblo
santo, al pueblo de Israel, que va a ser el pueblo santo de Yahweh. Representa él allí. A la ñanderera, o invaite, güey, ñanderera, oye, menciona cada rato, pues, veina, parengo, y ñande la escritura, pues, o intercede, ñandere, allá. Bueno, así también, cuando él dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, yo soy la vid verdadera, claro. Si ahora entendemos que también Israel mora es la oye, ella que supe la vid, a ver, la palabra. El Antiguo Testamento, ve, la vid representa al pueblo de Israel. Vamos ya topa Salmo 80, verso 8, 9, 10, 11, ve, ele mi anga. Pues ya le patamos ya un poco de Upe vengo entender que Israel es planta muy eh, muy fructífera de parral, VIP. Pero que curiosamente en Osheshu allá porque imagina y fructífero y te upe de repente está abandonado, no pena ve ese la illara, el todopoderoso y no la illara. O abandonar y boñe punu o caru ese la mumbaka abuquera. La ñepuma o caru ese la impureza. O ya aparta la santidad, Irai. Aupare Yahweh, o ya aparta su icuera. Israel se apartó de la santidad. Al apartarse de la santidad, vos te estás apartando de Yahweh. Y como uno está en santidad, obedeciendo los mandamientos, la por y de otra. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y mantienen la fe en Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 14:12. Bueno, entonces, quién representaba este peaco para la planta? Entonces, conforme a la escritura, conforme a Salmo Langetella, Israel era una planta era la vid plantada por el Padre ahí fructífero, o sea, ahí aponaja o producir poná, pero de repente está abandonado. Papechañan de Salmo 80, 9, 8, 9, 10, 11 b. Peango refleja Israel. Israel fue abandonado, inclusive por eso, porque ellos se apartaron de la santidad, dejaron de cumplir la voluntad y los mandamientos y las reglas del Padre, son instrucciones en la Torah, los mandamientos. Paje villa mío, humite tan hueva, ejército, Siria, primero, ahora hayo, mi Israel del norte, vamos a mi país, vamos a desaparecer país, la 10 tribus perdidas, con Angabe, ya restauraremos ya allí, hacia Israel. País, amuto, ve. O una Babilonia peguacuera ejército ahora Japón judío pe ahí cuera la huye unos cuantos levitas tribu de Manasén dijan va o sea ima la abuela no upa ve mala mi otro 10 tribu ya chao au pero goñandejina con anga ya representado mi tribu perdida y convertible ya aceptable al Mashiach allá en Mongaray Jerabe. Allá hay que ver el nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 34 y como añade la pueblo israelita, la tribu perdida. Entonces, ya forma ya en la segunda avenida hubo Bellashua en Batipaiteta de todos los puntos cardinales. Oye, pues ya un pueblo, la Israel de Yahweh. Bueno, ya tu irongo, veala ya explica. Sí, hay analiza por año de Salmo 80, verso 12 a 13. Bueno, sí, fue abandonada, fue consumida por Caru, ese animal caído, o sea, la gentilidad, lo impuro. Animal caído, mía, bestia salvaje, miango, reptiles, miango, ni representada Pedro ante el Arija para representar las naciones paganas. Tengo yo a pusieron una peana. No representa, y literalmente es una la animal ahí, no, para representar naciones paganas. O destruía a Israel, a la vid,
a la planta que Yahweh plantó. Peño ahí pedí pedido de socorro, bebé, y el Todopoderoso al Padre, pero y Cuey. Oye, restaura allí jamás de nuevo. Vamos a versículo 19, Salmo 80. Jaupea, upebe ya frena. Haya mañana ube capítulo 15 de Juan. Oye, ahora jajina peaco Salmo capítulo 80, verso 8, 9, 10, 11, amo y 19 de ahí. Oye, ahora japa. Pero a ver, se munda mi pua, se mo retepini, porque pe Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Oye, ella la Israel lo representa a la vid o la viña de Yahweh. A pepe a tu y en vez que ome ebe hi a he pona ja la hi a nai pona yete ha he emboshi ha teumi parral hi a beka a wimbutere hai na he yete hoy en se la bueno ya cuidado, no está en la casa, no está en Israel. O sea, hay Israel de una escena de la casa, de una escena de la promesa, de una escena del pacto, y con el para el abandonado. De batapina sea. No, nande a poner yete, no de producir yetera se gusta eso. Otra cosa yete. La de sustancia no anda ahí la se bota. Va, ñande bebé. Uparen con la Mesías y llegó a la parana acá añetete. A segura se joña tendea. Se ha representado hina con ese huion seta hina. Pero gajo se huion seta la fruto añetete la papo y potago hina. Da eve me rechazado. El verdadero pueblo tiene que nacer desde el Mesías en adelante. Sin el Mesías no hay verdadero pueblo de Yahweh. Compañero, bebillaigo. Allá entendemos con contexto. Ya es que Israel en tiempo del Mesías seguía siendo esta vida adulterada. Hubo un guardia Yeshua. Va ella o ya puede Israel general. Orecola y Talmud, Orecola y Zohar, Orecola y tradiciones de los padres, las leyes de los rabinos, fuera la obra de la ley, nambre, oye, abaite, oye, mimi, oye, pues mimi, y curanderismo y cuera peamo. De bárbaro. Seguía siendo ese parral caabú y ajaya, no produciría fruto agradable. Por lo cual ellos se llamaban pueblo del Todopoderoso, pero el Padre ya no le estaba tomando a ellos como pueblo, porque para ser pueblo santo tenían que creer y hacerle caso al Mesías para que produzcan nuevos frutos verdaderos. Bueno, ya entendemos, Hinaco, es bajo Hinaco capítulo, tipo de introducción lento. Pero ella es fácil también porque ya no perderá para el tema. Claro, restauración. Acuérdame, contaminado ese papá. No, estaba totalmente uva. Yeshua está uva silvestre y la vid pura y seguía produciendo frutos no apetecibles para el Padre ese papá. No, bueno, se anda humo, hay anda ya servimos, hay anda ya ramos, hay se chico más bebé. Ya, o impuro y te güey. Después la santidad. El Padre no, que anda él se vive verdadera. Él hace años tiene güey. Y bueno, entonces, pegar el Mesías y bueno, la papá botada, fruto bueno, a las oye a rayita, a las oye servilleta, ajina, a las hay juajina oseta, se rama. Qué pea. Toda rama mía, que no está produciendo, qué pea. Quiere decir que, oía ira, la alguno, oye a rata el Mesías arera. Haikatu no producimos, ahí no, mi judío no producía, ella como pueblo de Elohim, pero no producir algunos ya receta ahí la nombre del Mesías, o ya receta ahí la enseñanza del Mesías, pero Ikatu o adulterapa, o avisa, ma oija, este código hinago anga, va ese teiko ya ese.
No, el Mesías y no, oye, pedir restauraciones. Pesa la oído alguno pesa tan y llamo a oíde. Restauración y se oyen bopa jupa y pe oyen baipa, pues. Pe pueblo del padre oyen baipa, gurija upean o la oyen matiota. Israel. Pero por medio del Mesías, todo por medio del Mesías. Dai por otra forma de restauración, ya con restauración de la vida verdadera del Padre o pueblo del Padre, solamente se podría realizar a través y o por medio del Mesías, que estaba representando al pueblo santo distribuido por todas las naciones delante del Padre. Sí, por eso dice Jaé, Jaé, la vida verdadera, es el pueblo verdadero, se ha representado por el pueblo verdadero. Japeaco base ari lomita. Ya entendía con instrucción profética referente a la necesaria restauración del pueblo de Yahweh. Deberíamos de estudiar Juan 15, mirando como base Salmo capítulo 80, ¿sí? Versos 8, 9, 10, 11, 19 y Isaías capítulo 5, verso 1 al 7. Con ariñeña tender a molomita, haya seguilla mañana mi versículo pella en esa capa y te da mañana de el Mesías y vaya te coba. Ya pues tú mira, ni a poner fuerza y te diga, a ver, ya ni mi duo, ya ni mo con ese. Ya rumia, ya y pues te me castujina. Pues ya era muy con ya continúa llegada y gusto hay te bella pues. Pecha opaña de programa que te diara gerajina. Atora, ya yo topata con era muy con shalom, bendiciones hasta mañana con el pastor Emilio Vázquez.